Estudiantes de grado 11.1 y 11.2 y par de familias reciban un saludo cordial. Vamos a explicar en esta oportunidad la guía correspondiente a la nomenclatura orgánica y específicamente nos vamos a centrar en los hidrocarburos insaturados. Entonces, la guía anterior trabajamos en generar lo que refiere a la química orgánica, a los hidrocarburos como aquellos compuestos formados por hidrógeno y por carbono principalmente. Nos dimos cuenta que hay tres tipos de hidrocarburos, digámoslo así, los podemos clasificar como alcanos, alquenos y alquinos, y que los alcanos son aquellos que presentan enlaces simples entre carbono y carbono, los alquenos presentan enlaces dobles entre carbono y carbono, y los alquinos presentan enlaces triples, que los dibujábamos con tres lineecitas entre carbono y carbono. En esta oportunidad vamos a centrarnos en los dos últimos, es decir, los alquenos y los alquinos, que son denominados o son conocidos como hidrocarburos insaturados. ¿Listo? Insaturados, aquellos que tienen enlaces dobles o enlaces triples. Los saturados son aquellos que solamente tienen enlaces simples. Más adelante veremos el por qué se habla de las grasas saturadas o las grasas insaturadas y por qué es conveniente consumir esas grasas insaturadas y no saturadas, pero desde ya podemos anticipar que los insaturados son aquellos que tienen enlaces dobles o enlaces triples. Muy bien, el objetivo entonces con el estudio de esta guía es básicamente clasificar y nombrar los hidrocarburos insaturados, o sea, los alquenos y los alquinos. ¿Listo? Iniciamos con la pregunta problema. En este caso, la pregunta problema es ¿cómo afecta o influye los hidrocarburos en la vida cotidiana? Vas a imaginar si de pronto afecta, no afecta, o vas a tratar de observar y propones la hipótesis. En la fase de exploración se presentan algunas situaciones bastante comunes. De pronto no las habíamos visto con detalle, pero por ejemplo, el hecho de que si colocamos una fruta verde junto a una madura, se observa que se madura más rápido. ¿Por qué? Porque las frutas en estado de maduración emanan un compuesto, un hidrocarburo que se llama el etileno o el eteno, que es un gas, y eso, digámoslo así, acelera o estimula la maduración. Luego, para madurar una fruta es conveniente ponerla junto a otra que esté madura. ¿Listo? Si tengo un plátano verde, por ejemplo, me conviene entonces colocarlo junto a un plátano que ya esté maduro, porque el maduro emana el eteno que es un hidrocarburo. Ahí observamos las ecuaciones o la estructura. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el acetileno o el etino que se usa para las soldaduras, o con el butino que se utiliza para la fabricación de cauchos sintéticos, por ejemplo, para fabricar llantas y botas plásticas. Entonces, observas muy bien los ejemplos, la estructura, y con eso responde las preguntas que se proponen. ¿Cuáles de las sustancias anteriores son hidrocarburos? Vas a explicar por qué sí o por qué no. ¿Existen similitudes o diferencias entre esas sustancias presentadas? Y según tu experiencia, ¿has utilizado alguna de las sustancias o has visto algunas de las sustancias que allí se presentaron? Listo. Entonces, en la fase de estructuración o en el fundamento teórico, simplemente se les va a hacer una explicación de cómo identificar los hidrocarburos insaturados. Entonces, cuando presenten enlaces dobles entre los carbonos son los alquenos y enlaces triples son los alquinos. La manera de nombrar estos hidrocarburos es bastante simple, sin embargo hay que estudiarlo muy detalladamente. ¿Listo? Se sigue utilizando, si tiene 3 carbonos vas a utilizar el prefijo prop, si tiene 2 et, si tiene 4 but, 5 pent, lo que utilizamos en la guía anterior lo vamos a seguir utilizando a través del estudio de la química orgánica. Ejemplos. Entonces, en el primer ejemplo de la guía se les muestra
un hidrocarburo que tiene un enlace doble, ¿sí? Se muestra o se identifica porque tiene dos lineecitas entre carbonos. Ahora, se llama pent-2-eno. El eno ya sabemos que corresponde a que es un alqueno. Pent porque tiene 5 carbonos, ¿listo? 5 carbonos. Ahora, en este ejemplo se enumeraron de izquierda a derecha, es decir, empezando por el 1 en la izquierda, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué no se empezó de derecha a izquierda? Por una sencilla razón. Si yo hubiese empezado de derecha a izquierda, el doble enlace me hubiera quedado en la posición número 3. Entonces pueden hacer ustedes ahí en sus casas el ejercicio si empiezan a numerar de derecha a izquierda. Entonces primero sería 1, 2 y el doble enlace quedaría en la posición 3. Pero como inicié de izquierda a derecha, el doble enlace me queda en la posición 2. Y yo debo siempre, recordemos que son reglas que ya hemos estudiado, yo debo siempre optar o buscar el número más bajo, ¿sí? O el localizador más bajo, tanto para los dobles enlaces como por si hay radicales o ramitas chiquiticas que se pegan a esa cadena principal. Por tanto, entonces, escribimos el nombre de esta cadena como pent2eno. El otro ejemplo es lo mismo, es un penteno también, tiene un doble enlace, pero el doble enlace está ubicado en la posición 1 y esta vez lo nombré de derecha a izquierda porque me conviene que quede en la posición más baja. Si hubiese optado por de izquierda a derecha, el enlace doble me hubiera quedado en la posición 4. Entonces, por eso me favorece nombrarlo en este caso de derecha a izquierda. ¿Listo? Ahí se explica entonces algunas particularidades que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, yo puedo tener dos dobles enlaces en una cadena y no hay ningún problema. Como el ejemplo inferior, y que es el buta 1,3 dieno. El eno sabemos que es porque es un alqueno, el di porque tengo dos dobles enlaces y el 1,3 porque tengo un doble enlace en la posición 1 y también tengo otro doble enlace en la posición 3. Los contamos. En la posición 1 tengo un doble enlace, 1, 2 y en la posición 3 tengo otro doble enlace. ¿Listo? Esos son los ejemplos. Estos mismos ejemplos aplican para los alquinos. Si yo tuviera en lugar de dos dobles enlaces, dos triples enlaces, tendría un diino, ¿sí? Diino. Listo. Se muestran entonces algunos criterios en la guía para elegir la cadena principal. Siempre debemos optar por la más larga, pero ya que contengan los dobles o los triples enlaces. Es decir, si hay una cadena muy larga, pero no tiene los dobles enlaces, entonces descarto esa cadena y opto por la más larga, pero que contengan los enlaces dobles o triples. Muy bien. Se muestran algunos ejemplos cuando tienen radicales o cuando tienen ramitas pequeñitas, esas ramitas que salen de la cadena principal, que también es muy común que se dé. La clave está en saber numerarlos, ¿sí? Siempre tengo que buscar que cuando yo enumere la cadena me queden más cerca los enlaces dobles y también me queden cerca los radicales. Entonces ahí se muestran dos ejemplos de 6 carbonos que nos pueden ayudar para explicar esa diferencia. Lo mismo va a pasar con los alquinos. Los alquinos simplemente es que tienen enlaces triples, es decir, 3 rayitas, y siguen las mismas reglas para nombrarlos y para identificarlos. ¿Listo? Entonces, por favor, revisar muy bien esa teoría que se les presenta allí y se darán cuenta que no es complicado saber identificarlos y saber nombrarlos. En la fase práctica, entonces, en la primera parte se les presentan algunas estructuras, en total son 5 estructuras. Ustedes van a identificar la cadena principal, la van a enumerar y van a escribir el nombre. Identifiquen la cadena principal como sea en el ejemplo, enumérenlos, ¿sí? Para que le quede más fácil escribir el nombre. Y en el punto número 2 les doy el nombre del compuesto y ustedes lo que van a hacer es dibujar la estructura. Muy sencillo, por ejemplo, X2-ino. Ya sabemos que ese X quiere decir que hay 6 carbonos, ¿listo? Y que en la posición 2 tengo un triple enlace porque dice ino.
Eso es lo que quiere decir octa 1,6-diino. Entonces, octa es un prefijo que se usa para indicar 8 carbonos. El 1,6-diino indica que hay 2 triples enlaces en la posición 1 y en la posición C. Y así voy analizando los demás. No olviden revisar la fase 4 y en la parte inferior les dejo algunos enlaces que pueden servirles como complemento para estudiar este tema.